Algo está fallando en las voces de atrás, me parece. Algo pasó, o algún problema técnico, algo sucedió. Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Y hoy les traigo un video. El pedazo de video que les traigo hoy, ¿por qué? Porque después del suceso de Marcelito Pomoy y de Morissette Amon, que me dijeron que yo le decía Morissette, pero porque pensé que era Morissette, bueno, pero no, es Morissette. Pao_Tomé en Instagram me dijo, hay un dúo, y yo, no estás hablando en serio, tengo que hacerlo. Eso fue lo que sucedió. Tengo unas expectativas por este video que no les puedo explicar. La voz de Morissette y la voz de Marcelito Pomoy juntas, no me lo puedo imaginar. Traje la letra, un poco de la letra, la traducción. Sabemos que las traducciones a veces no son fieles a la realidad, así que vamos a intentar entenderla. Pero antes, si esta es una de las primeras veces que estás viendo mis videos, te voy a dejar acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón para ver, hay de todo. Así que te invito a suscribirte primero al canal, te tenés que suscribir porque no te voy a defraudar primero. Y después porque estoy trayendo muchos artistas nuevos. Me copé con la gente de Filipinas. ¿Qué pasó? Gracias por prenderse al canal. Así que yo que vos me suscribo y me recomiendo también cantantes filipinos, porque yo quiero saber, quiero conocer. Otra cosa, idioma en Filipinas, inglés, porque no sé. También te voy a dejar por acá al lado todas mis redes sociales para que vayas a visitarme todos los domingos a las 11 de la noche. Estamos en Twitch analizando a cantantes, hacemos sorteos para ver quién elige qué cantante hacer y ahí los hacemos. Si alguno sale para YouTube, mejor. Y también te dejo el Instagram para que vayas a visitarme, a saludarme y a ver los vivos y a ver las fotos que subo y esas cosas. Ahí siempre se enteran de todo antes. ¿Qué más nos gusta que traer gente nueva al canal? En este caso es el segundo video de Morissette y el segundo de Marcelito Pomoy. Así que prácticamente son nuevos ellos en el canal y los traemos juntos. O sea, mejor imposible. Hay algo de escuchar artistas nuevos que siempre es como de construir el oído, de construirlo y apreciar diferentes culturas y diferentes modos de cantar y diferentes cosas que para eso estamos. Porque si no terminás escuchando una sola persona o escuchando un solo estilo y todo eso no sirve, porque queremos ser oyentes críticos y poder elegir qué escuchar. En este caso los traemos haciendo, creo que es un cover de Little Mix, porque Little Mix creo que es una banda de coreano, de pop coreano o algo así, y la canción se llama Secret Love Song. Recuerden que esto es un análisis barra reacción, así que yo voy a estar analizando vocalmente lo que puedo. Yo soy profesor de canto, intento analizar lo que puedo a raíz de una primer escucha, una reacción. Así que vamos a estar viendo qué podemos hacer con respecto a la técnica vocal. Pero bueno, sin más, entonces le vamos... suscríbete, poner like al video si querés ver más de ellos. Compartilo y comentá, que es fundamental. Me ayuda mucho con el algoritmo, así que te lo agradecería un montón. Sin más, entonces, a mí le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que por el tema del copyright puede salir medio raro acá, pero es lo que hay. Vamos, chiquis. Wish. Araneta. Wish 107. Esa voz siempre me asusta. Ok. Wow, esto estamos acá en un show. Ay, chicos, ¿qué países? Los fans. ¡Wow! Estoy escuchando cosas raras en su voz. Lindas, por cierto. Pero lo voy a decir en un ratito porque si no, corto muy rápido el video. Hay ataques que directamente ella ni los hace. Ataques en el verso que ni siquiera los hace por expresión. Y eso es un alivio siempre para el aparato fonador, porque como que lo desestresás. No le das estrés, le sacás como trabajo. Entonces... ¡qué ágil! Me gusta mucho el tema de el frito apenas empieza la frase. Le da una textura, le da una cosa que ustedes ya saben que a mí me encanta. Y si bien en la voz de Marcelito Pomoy, en la voz aguda de él, hay algo fabricado, está bien hecho. Está fabricado pero en base a la técnica, está bien hecho. Yo siento que acá no está imitando a nadie, como me dijeron ustedes en el video anterior. Siento que es su propia voz.
Sí. Es muy difícil encontrar la tonalidad justa para dos cantantes. Está bien, son muy versátiles los dos. Ella no tiene muchos graves, pero él es una persona que puede cantar muy agudo. Entonces pueden compartir la tonalidad sin ningún problema. Cuando no sucede eso, cuando no hay personas por ahí muy versátiles con respecto a la tesitura, se limita y es como muy difícil poder encontrar una tonalidad para compartir entre los dos. Más entre un hombre y una mujer, una voz masculina y una voz femenina, mejor dicho. Pero hay algo que tienen a favor, que es eso, que él es muy versátil también con el tema de la tesitura. Me encanta lo que dice la letra. Es obvio que está destinado para mí cada pedazo de ti que solo se ajusta perfectamente cada segundo, cada pensamiento. Estoy tan profunda, tan como deep, ¿se entiende? Pero nunca voy a mostrar en la cara como todo ese apesumbramiento que puede llegar a tener. Me gusta. Aparte condice con la textura que ella le está dando y ese condice con eso también, con el lenguaje musical, a eso me refiero. Bien. Ay, Dios. No, para, pido. Ella tiene ese quiebre laringio que tiene ella, me destroza, me encanta y le da una textura inexplicable. Me encanta, me fascina. Es cuando se desconectan músculos para que empiecen a funcionar otros. Músculos del cuello. Lo digo así como a grosso modo para que se comprenda. Y él hizo una armonía súper linda también arriba, que le quedó muy fácil, le quedó bien. Algo está fallando en las voces de atrás, me parece, a mi primera escucha. En las voces del coro, es lo que yo percibo. No es ella, es la voz del coro. Algo pasó, o algún problema técnico, algo sucedió. ¡Wow! Esto. Bien. Sí, intensidad. Dale. Crece, crece. Ahí están. Ahí están los coros perfectos. Y encima él se prendió a hacerle una segunda voz abajo y completó mucho más la armonía. Escucha. Bien, la voz que está haciendo él es muy difícil, muy complicada. Amo. ¡Wow! Ahora tiene que venir algo grande porque tiene que crecer. Pero primero vamos a un corte comercial porque se me está recalentando la cámara y volvemos en un santiamén. Bueno, ahora sí, ya refresqué la cámara, vamos a seguir. Ahora tiene que crecer porque esto ya o tiene que venir una parte C en la estructura de la canción o alguna variante en las voces. Vamos a esperar algo de eso, vamos a ver qué pasa. Bien. Bien, a ver. Sí.
Hay que tener mucho control para poder hacer ese pasaje, porque ella en ese momento está pasando a la voz de cabeza, y hay que tener mucho control para que no se te... Porque como dije antes, los músculos, hay músculos que dejan de funcionar para que funcionen otros para poder hacer ese tipo de voz, la voz de cabeza. Entonces hay que tener como todo muy controlado para que esa voz tan débil, que es la voz de cabeza, débil entre comillas, esté controlada, encima porque está tratando de mantener el mismo volumen. Escucha. Escucha. No es que hace na 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 na. No está haciendo eso. Está manteniendo el volumen y es muy complicado hacer eso. Bien. Ahí está. Dale, Marcelito. ¡Sí! Oh, ella me cae tan bien, me cae tan bien. Sí. Maricet, Marcelito Pomoy. No, Marcelito Pomoy yo lo amo, quiero que sea mi amigo. Y ella tiene un carácter, tiene una personalidad que la pone en la voz, que es lo mejor que te puede pasar, porque ahí es cuando empezás a cantar diferente al resto. Cuando vos pones tu personalidad en la voz. Un trabajo muy difícil por ahí cuando tenés muchos referentes y te agarraste por ahí mucho de ellos. Una simpatía, personalidad, me fascina. Y él tiene esa posibilidad de cantar en registros tan diferentes que encima ellos dos pueden acoplar perfectamente bien. Y como pasó recién acá, recomiéndenme más cosas, les pido por favor. Recomiéndenme cantantes filipinos, por favor, y canciones de ellos también individuales que quiero seguir con ellos, que me obsesionan. Acordate de suscribirte, compartirlo, ponerle me gusta, que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Si me quieren ver feliz, compártanlo, pónganle me gusta y todo lo que ya saben que tienen que hacer. Les agradezco un montón. Gracias por haber llegado a este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Les quiero.